para continuar, seguimos con el tema 3.3, que es el conflicto cristero y su influencia en la educación. Esto se llevó a cabo durante el periodo del siglo XX, donde la población se puso en contra de los políticos. Eso se le llama como un conflicto armado. En este parte se llevó en lo que es el Estado de México, donde estaba el presidente Plutarco Elías Calles. En esta la religión, que era la católica, la que se manejaba, fungió como un organismo social, que era la principal cabeza. Durante este conflicto, los liberales experimentaron la mayoría de diferentes lugares, donde todo era lucha y trajo reformas, lo que tenían los poderes eclesiásticos, el poder económico, judicial. Como se sabe, la Iglesia Católica ha sido la institución religiosa con mayor influencia en la historia de México. La fe y el catolicismo fungió como un eje articulador de la vida social, un elemento indispensable. Esto prueba que un conflicto entre conservadores y liberales se experimentó en la mayoría de los países. En el caso de México, particularmente en el sentido de la Constitución y los problemas económicos y sociales, pero el radicalismo social. Hubo movimientos revolucionarios donde no fueron ni siquiera, pues se pueden pensar que en su triunfo con un motivo de celebración. Para bien o para mal fueron luchas de gobierno, como se sabe, el de Porfirio Díaz, donde culminó con victoria y pues se fue en contra de los enemigos. Como se sabe, el catolicismo ha sido una institución religiosa con mayor influencia en la historia. Como sabemos, la fe y el catolicismo fungió como un eje articulador de la vida social no hispana y después como un elemento imprescindible de parte de los proyectos independentistas. Este conflicto entre conservadores y liberales experimentado en la mayoría de los países. En el caso de México es particularmente en el sentido que tanto la lucha que tradujo en reformas constitucionales destinadas a reducir el poder eclesiástico de manera política, económica y social, pero el radicalismo liberal no logró contener todo el poder de la Iglesia a finales del siglo XX. Como ejemplo tenemos la Constitución de 1917, donde el objetivo de ella es que las personas tuvieran la separación entre la política y la privada. El gobierno revolucionario estaba consolidándose con las fuerzas eclesiásticas, donde a través de la autoridad de Plutarco Elías Calles, que se encontraba como presidente de México. A partir de las premisas donde pueden entenderse como reflejo de las necesidades del Estado revolucionario, tiene como objetivo por parte de una institución en particular que no se tratará de una institución cualquiera, sino de las organizaciones religiosas más importantes en el país, donde la participación esférica política interviniera en la constitución de proyectos y valores. En esta parte de ambas instituciones rivalizaron en uno de los conflictos armados más allá de cruentos de las historias de nuestro país. En esta parte la Iglesia Católica como autoridad espiritual en el orden terreno, donde se esposa una supuesta comprender la institución eclesiástica. Las leyes de la Reforma impulsadas por los gobiernos despojaron a la Iglesia nueva de las instituciones
donde la institución perdió más. El Poder Judicial o Educativo insistieron en este punto. Después de ello, el conflicto cristero que se llevó en México y su influencia histórica que ha llevado así a lo largo del tiempo el Estado revolucionario y la lucha donde el objetivo consiste en enfatizar la contraposición estatal del Estado. Eh, Sin embargo, para comprender esto es necesario conocer los antecedentes del vínculo entre la Iglesia y el Estado, así como compleja la evolución a lo largo del tiempo. En esta parte vemos la transformación muy sintética de cierta manera, donde se entiende a la Iglesia a partir de una propuesta analítica que se desarrolló en varias partes, como de los trabajos académicos en torno a la relación entre las autoridades gubernamentales y la Iglesia Católica en México. Se suele pensar como un actor político que en ocasiones construye alianzas entre ellas. En ocasiones se puede describir como no insuficiente y es una organización religiosa cuyos objetivos no son exclusivamente de orden político, sino todo evangelizadores, que sería la parte del catolicismo. Para entender esta parte es necesario saber que la Iglesia es una identidad, aunque se desarrolla como el ámbito político donde no es equivalente o igual a otros vínculos. Se dice que la religión católica no es la Iglesia, aunque esto parece que es igual, sino que son las creencias y las prácticas compartidas que se llevan a cabo dentro de donde en ellos se entrega la reproducción de marcos de la interpretación de cierta manera, donde se adoptan sentidos al mundo, a partir de las cuales se construye un conjunto de principios morales y una idea de la sociedad. Como se sabe, la guerra cristera pudo verse como un conflicto en el que se puso en juego el proyecto social que habría de imperar en el Estado mexicano y podía deliberar tanto el entramado de los valores de la Iglesia, donde los principios laicos sería de cierta manera una guía en el camino de la salvación, en el caso del catolicismo. En esta parte la Iglesia, por su presencia en el espacio público de la sociedad, donde se lleva a cabo de cierta manera, o se dice que fue una salvación en la fe cristiana, también a través del cual la religión dejó de elegirse como el centro de organización social, implicó que el resto de las esferas sociales adquirieran una lógica propia y las posibilidades de la Iglesia y sus representantes. De cierta manera, el conjunto tiene dos consecuencias. La comunidad cristiana siempre ha sido unida. Dentro de las sociedades actualmente también se llevan a cabo, ya que como gran parte de la comunidad pues ha llevadose de generación en generación lo que es la religión. Como se sabe, en esta época la Iglesia se llevó a cabo como un vínculo social donde pues se mantenían de cierta manera unidos, donde los integrantes moralmente dependían de lo que era la esfera social.
esto también fue algo que, al adecuarse a las condiciones de la modernidad, sin renunciar a la integridad católica, se puede interpretar como la Iglesia al apartado estatal durante esa época fue sin duda alguna un duro golpe para su poder político, al poder someter la votación en el Congreso de legislación que asimilaba los delitos del derecho, donde el documento, donde el periodo ante la demanda de esta parte, los conservadores, y esto se llevó debido a que se sometió a votación en el Congreso de la legislación donde asimilaban a los delitos del derecho, donde se mencionaba que iba a ser las disciplinas como tal una ley y la religión dejaba de ser como tal un gran poder. La aprobación de la Constitución fue un punto profundo controversia entre la Iglesia y el nuevo Estado revolucionario, pues reflejaba que este era constituirse como una autoridad única en el orden del terreno. Las autoridades pensaban en la sociedad mexicana como moderna, en la que el público y lo privado habría de separarse, en que la Iglesia tendría que restringir su actividad a lo meramente espiritual. Debe reconocerse que este evento, sin embargo, lo cierto es que lo que fue los presidentes Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, organizaban confesiones que al sucesor de este último sería todavía más duro que el anterior, donde tendría que enfrentar a sus enemigos. En esta parte, cuando llegó Plutarco Elías Calles a la presidencia, da conocida la tradición liberal, donde Obregón mantenía un profundo compromiso en el fortalecimiento del Estado, y las protestas del clero, donde la nueva constitución no cesaron, pero el gobernante no tampoco cedió a ellas. Su prioridad era asegurar la estabilidad política, económica, social mediante el fortalecimiento del aparato estatal. Para ello, las autoridades revolucionaron sin importar las consecuencias. El Estado y la lucha inició. El presidente Plutarco Elías Calles no estaba dispuesto a negociar con el documento que le otorgaba un legado a principios liberales. El revolucionario que resultó vencedor y que era respetarlos, dentro de ellos su misma postura. Su principal objetivo de este era darle orden y racionalidad al proceso de transformación para que lo introdujera en normas y reglas por límites. La inestabilidad que había atravesado en México en estos últimos años revueltos de los populares esfuerzos de mantenerlos se vertieron en la consolidación del Estado y sus ámbitos. Esta postura frente a la regularización y el Estado provocó que los problemas internos de la administración sumara a presión del gobierno estadounidense, no solamente de México. Este difícil momento para el pueblo mexicano fue aprovechado por la Iglesia Católica, donde el gobierno no podría hacerse frente a las fuerzas unidas de la reacción interior, donde se vería obligado a tener artículos de la Constitución que limitaban las riquezas materiales de la Iglesia Católica. Como se sabe, en la institución religiosa, la nueva Constitución era desfavorable porque el Estado sobre el resto de las instituciones iba a llevarse, es decir, las legales de la sociedad mexicana, y con ello ratificaban
que el motivo de la oposición en el centro de las disposiciones de los artículos constitucionales, como es el tercero, donde establece una educación laica gratuita y obligatoria para todos los mexicanos, y también el artículo 5, donde prohíbe que el establecimiento de las órdenes es una de las vías para incorporar a los individuos de las estructuras eclesiásticas, a través del cual se reconoce la libertad de las creencias de un culto. Otro artículo también es el 27, donde se reafirman que los estados, el nuevo presidente decidió establecer controles todavía más severos sobre la institución religiosa, que es más importante, que era la más importante en México. La primera medida en este sentido fue decretado para crear la denominada Iglesia Católica Apostólica Mexicana. En teoría se habría de tener un carácter prudentemente nacional, por lo tanto independientemente del Vaticano. También fue la laicidad en el espacio educativo. Fue una medida gubernamental claramente que pensaba limitar el predominio de la Iglesia a la formación de los ciudadanos para crear una identidad nacional bajo el amparo de la doctrina proconfesional. Para los católicos esto era una disposición de amenaza a los espacios de la materia que había ya recuperado ilegalmente durante el porfiriato. Esto fue una violación al derecho de la formación de sus hijos, de cierta manera. Actualmente hoy funcionan todas las entidades federativas de la República Mexicana. Las restricciones de las prácticas religiosas se establecían en este artículo, que fueron motivo de expansión por parte de la Iglesia. El principal es que prohibiera los actos de fe colectivos que había fungido históricamente en espacios de socialización de la Iglesia centro. El segundo era porque encontraba que la Iglesia era una esfera privada, a falta de principios de la integridad del católico. También se señala que de forma muy clara las intenciones de crear un sentimiento nacionalista bajo el amparo del Estado y el catolicismo, donde el país también requería de un aparato estatal, de cierta manera, donde hubiera posibilidad de la supervivencia de proyectos políticos alternativos, donde señalaba que la jerarquía católica lograra un acuerdo implícito con el gobierno para continuar de cierta manera con la naturaleza que resultaba. En otras acciones también señalaba que los controles constitucionales sobre la Iglesia incluso era alargarlos o ampliarlos. En defensa religiosa, pues su esfuerzo de la República son prueba faciente de apremios católicos, de cierta manera. Tampoco, pues, olvidemos que ser católico no implica solo un acto de fe, sino también un eterno sistema de rituales, de creencias que solidarizan a las personas de cierta manera, donde interpretan el mundo de un sentido católico, podría decirse. Este papel, la Iglesia era la madre como tal, maestra de lo que era la sociedad. Los trabajadores dentro de ello, bueno, el empleo era uno de los principales para la economía de la Iglesia. También es importante tomar en cuenta que la organización no pertenecían a la Iglesia, aunque tuvieran un vínculo como ella. Al hecho de la posición no significaba que fuera de la propia estructura eclesiástica. Pensaban que era evitar represalias contra el Estado y también no realizar alguna violación contra
constituciones. Uno de los objetivos también primordial era apoyar de cierta manera la parte de la institución eclesiástica. También se llevó a cabo lo que fue el supuesto garantización de la Carta Magna, donde la separación fue la separación oficial entre la Iglesia y el Estado. Esto ya era una realidad de una falta jurídica que se llevó a cabo entre excluir la Iglesia del espacio público, a lo que no era tribal el dominio en el espacio. El proyecto político que impactar también era la organización del sistema social, donde el punto era que la Iglesia Católica había funcionado históricamente de un dicho papel donde ya había sido expuesta. Este modelo de la sociedad fue propuesto en este documento, donde se consideraba que otras cosas de la defensa, de la propiedad privada, del sindicalismo, de la justicia, se llevaba a cabo, donde fungir como centro de las prácticas sociales y el sistema público con el fin de garantizar su cumplimiento. Más allá de esto de las ideas católicas, también es un orden por el gobierno de Elías, donde para subordinarle al presidente otorgó a los gobernantes la facultad para decidir el número de ministros de un culto, así como la nacionalidad. Además, eliminar las posibilidades también de llevar a cabo dentro del espacio público. Para la Iglesia, la nueva ley era problemática en tres sentidos, de cierta manera, que el primero era negar los actos de fe públicos que fortalecían el principio liberal y la separación entre la esfera pública y la privada, confinando las creencias religiosas a la segunda y por lo tanto impidiendo la realización de los católicos como seres integrales, es decir, con los valores de su doctrina y de su tiempo y espacio, de cierta manera. El segundo era que los templos, los monasterios, no se significaban la ausencia de espacios para la práctica religiosa, sino que fungían como concesiones por la parte del Estado, de tal condición que le otorgaba una ventaja, pues la estructura habría de ajustarse a sus reglas para mantener las concesiones. La tercera era la obligación del carácter laico entre la publicación de la prensa, donde también era un duro golpe para la Iglesia. Sus posiciones respecto a lo político, social, que negaba su estatus como en el espacio público. La aprobación de esta ley de calles puso que manifestantes de las autoridades civiles lucharan por la homogeneización que se llevará a cabo. Para la Iglesia, este conflicto consistía en la lucha para mantener sus espacios de la influencia entre ellos. Durante este periodo también el Estado no significaría el periodo de toda posibilidad de actuar como articulador social, sino también quiso negociar para apelar su supervivencia, pero también para reducir que los mexicanos llevaran un conflicto más. Posteriormente se dirigió un apartado estatal donde los ministros se juntaron y la Iglesia, por parte de la Constitución mexicana, no los reconocía como ciudadanos. Lo que fue en 1926, los miembros publicaron la declaración en la que calificaban que no fue lo que es la crisis de la supervivencia de la estructura eclesiástica. No era exclusiva de México, aunque por razones distintas, pues dijeron que habían sido una Unión Soviética de cierta manera.
Por otro lado, también la revolución de funesta a la Constitución, en la que contra la tendencia de constituyentes, de estructura de la religión, de la cultura y de buenas tradiciones. En esta parte la iglesia también, que es la principal que se lleva a cabo en México. Ese conflicto también se llevó muy rápido. También proponía paralizar la economía para obligar al Estado a entender sus demandas. La estrategia para picotear el Estado no fue bien recibida por el Papa Pío VI, que estuvo respaldado por la mayor parte del Vaticano. Las acciones sugeridas por la Liga terminaron por afectar todavía mucho más a la Iglesia, en tanto esa pérdida de apoyo de los comerciantes que habían afectado por todo este conflicto fue muy fuerte, donde paralizó la economía, no recurrió a las oportunidades del diálogo contra el Estado, sino que también exigió una reforma constitucional a través de vías legales, donde surgió por parte de la Iglesia, a la vez por la vía, donde que la guerra cristiana no se engendró como una como una más. Este conflicto había estado agravándose, ya que estalló en violencia contra que la Iglesia hubo calculado que tenía posibilidades reales de habilitar el Estado. Propiedades extranjeras en México fue una clave en cálculo, donde María Guadalupe se reunió con lo que fue el Papa Pío VI y obtuvo un beneficiario para la inicia de la lucha armada como su autorización. Para iniciar la lucha armada también recibieron apoyo de lo que fue la llamada de atención, que haya sido los miembros de la jerarquía eclesiástica, quienes también autorizaron un levantamiento a todas las luces, donde desataría una profunda ola de violencia. Sin embargo, esa parencia, la única vía donde el aparato estatal era conseguir espacio o negociar la revolución de cierta manera. Se fundó también lo que fue la Liga de Declaración, agotados contra los recursos legales y pacíficos, donde también se llevó a cabo el lugar de una decisión para defender las libertades esenciales, donde pues su legado era Viva Cristo Rey, de acuerdo a las creencias, la fe de la Iglesia Católica. Este conflicto en México correspondía a la Iglesia, de lo que era el catolicismo, se agudizó rápidamente y se focalizó en los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, donde surgió el movimiento que incluyó a grupos sociales más o menos favorecidos opuestos al gobierno revolucionario, que lo proyectaban para la eliminación de las consecuencias de los terratenientes. Para la composición de las puestas cristeras también hubo un análisis donde incluyeron a grupos heterogéneos, en tanto que el movimiento no pugnaba la rebelión entre el grupo religioso, donde extendió el territorio de cierta manera a todo el estado. Pues por ejemplo se sabe que el ejército cristero de los campesinos no era viable suponer que la clase campesina completa apoya la causa católica de acuerdo a su fe. Lo mismo ocurre en clases medias, bajas, que todos tienen de cierta manera una creencia o una religión. También se consideraba que los comerciantes y empresarios sufrieron pérdidas a raíz de todo esto de lo económico que tuvieron. La complejidad del fenómeno aumentó con el paso del tiempo. Se consideraba que el apoyo del clero del movimiento cristero
tampoco fue inmune. El obispo Opoldo, que se encontraba, fue uno de los más decididos patriarcos, que en ellos se llevaba como tal lo que se establecía. Cuando Díaz sacrificó, lo que se pretende también ilustrar con estos argumentos es que el movimiento cristero estuvo respaldado por grupos disímiles que coincidían exclusivamente en la opinión de la Carta Magna de 1917, que era injusta y que violaba los derechos históricamente como le había correspondido en la Iglesia como participante del espacio político, era decir, el orden del terreno. Este documento de 242 artículos, me parece, se estableció varias acciones donde, por ejemplo, se mencionaba que la nación mexicana, a Dios Rey del universo, todas las naciones civilizadas de la tierra y a sí misma fueran en paz y de bienestar, más allá de 2 lustros del pueblo mexicano. También lo usurpador y lo violento sufre opresión, dictaduras que lo agobiaban a las leyes que atacaban de sus más sagrados derechos. La libertad de ellas conceden que ejercitar el derecho de enseñar, de defensas de comercio, de propiedad, también causándoles deshonras y descréditos mundiales, cegándoles la vida a los ciudadanos útiles. Este movimiento proyectaba también posibilidades reales de resultar vencedor, como lo demuestra la redacción del documento constitucional antes mencionado, bueno, lo que hemos venido diciendo. También las veces no resultaron tan gloriosas para llevar a cabo lo que fue la firma, que fue del gobierno, donde no lograba todavía vencer definitivamente a los partidarios o principales de la Iglesia. A pesar de todo esto, 2 cosas habían cambiado desde el general, desde anteriormente hasta esa época. Fueron también señalados como los autores de material intelectual del crimen, donde ambos tenían fuertes vínculos con la Liga, donde las autoridades presumieron tener una relación de enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado. También se les dio la oportunidad de demostrar que el Estado no cedería, sino que sería ejecutado para una negociación donde la administración callista con el gobierno estadounidense que se llevó a cabo, después de prometerle los intereses de la propiedad a los extranjeros en el país, fuese llevado a cabo. El cambio que las posibilidades del triunfo de este movimiento armado en contra del gobierno Elías Calles no fue un proceso sencillo ni inmediato. El ejército cristero comenzó a lo que fue perder apoyo incluso por parte del clero, especialmente tras una instrucción del delegado la principal persona del catolicismo. Fue la acción donde la armada fue la Iglesia a de colocarse por encima de la facción y del partido político. En consecuencia de la guerra, el predominio del Estado y la posibilidad de reinserción de la esfera pública y el enfrentamiento entre las políticas cristeras finalizó. Es difícil establecer también lo que fue una fecha exacta del término, porque en sí pues no se sabe. El gobierno en ese entonces podía haber continuado con varios años
pero el clero no estaba dispuesto a seguir costeando con las consecuencias de la guerra, y de la lucha armada ya había tenido varios sentidos. El costo de la guerra se dice que fue brutal en la religión, porque perdió grandes de los soportes sociales, donde pues estaba mucho en lo que era la violencia. También este enfrentamiento armado trascendió de la administración presidencial de Plutarco Elías Calles a su sucesor, que fue Emilio Portes Gil, donde también él procuró negociar con el clero y el jefe del mandato. Se conoce como el Maximato por la influencia política del jefe de esta persona. También con los miembros de la estructura eclesiástica se dio en los mismos términos que habría desarrollado la circunstancia donde lo hubieran permitido años antes. También se quiso restringir las condiciones de que el Estado tuviera control sobre ellas, así que de cierta manera demostró que pusieran fin a la guerra cristera, donde hubiera un arreglo. Se llevaron a cabo con la mediación de un embajador estadounidense, donde el obispo había expresado sus desacuerdos con el levantamiento armado y por lo tanto gozaba de ciertas aceptaciones por parte de las autoridades gubernamentales. Como pues era de esperarse, la estructura eclesiástica pues no consiguió la derogación de los artículos constitucionales que afectaban a la Iglesia Católica. Por el contrario, pues se tuvo el acuerdo a los términos exigidos del presidente, demandando la aceptación y aplicación de las leyes mencionadas ahí. El conflicto cristero, como se designa las características, que fue muy difícil en estos años, como se hizo mención de la Constitución, fuera que las autoridades civiles se encargaran de aplicar los controles conforme a la estipulación de la ley que se tenía. También la segunda era que la Iglesia tuviera facultades de administración dentro de ella, de acuerdo también que la Iglesia y el Estado le otorgará una ventaja indiscutible, donde la posibilidad de acuerdo fueron en tanto respetar a la independencia de cada uno de ellos. Esto también la Iglesia Católica por su parte mantendría al margen la esfera pública y sobre todo el acontecer político, y poder evitar nuevamente lo que era una nueva guerra, o de cierta manera ponerse en contra del Estado. A partir de estas condiciones que se estableció la sociedad cristera y el Estado, ya que posiblemente no podría funcionar como un eje más en esta, los miembros ya habían analizado de cierta manera que se derramó bastante sangre. Fueron motivos grandes suficientes para las autoridades para llegar a lo que es el arreglo. Plutarco Elías Calle y los funcionarios, de su experiencia, que no contradicían la fe y las creencias de las personas, pues decidieron firmar. A pesar de toda la desconfianza que se promulgó antes de los movimientos, que se llevó durante décadas, periodo más,